Hola, ¿qué tal? Les saluda Anabel León desde México para Comunidad Tus Relatos. Hoy tenemos un invitado muy especial hablándonos de su libro Crónicas Paranormales, donde nos comenta: en Crónicas Paranormales se desplegarán situaciones de violencia y de horror que la conducta humana es capaz de protagonizar cuando se inclina al mal, para satisfacer apetencias egoístas de poder, dominio y sometimiento del otro. Bienvenido, Jorge Ortiz. Enciende tu cámara. Ahí estoy en eso, un poquito. Ahora sí. Hola, Jorge. Bienvenido Hola, ¿cómo a estás, Comunidad Tus Anabel? Relatos. Bueno, muchas gracias. A Gracias por ti, esta invitación. a- Sí, te escucho. no, a ti, gracias por aceptar. Me da un placer tenerte como entrevistado, ya que es un tema que me llama mucho la atención, lo paranormal. Pero para iniciar la entrevista vamos a empezar con una dinámica muy común de aquí de la comunidad, que es la presentación Pinocho. Es algo muy breve, donde tú nos vas a comentar 4 características sobre ti. 3 deben ser verdaderas y una debe ser mentira. La finalidad de esta presentación es que cuando se suba la entrevista, en los comentarios nos dejen cuál creen que es la mentira de Jorge Ortiz. A ver, ¿te escuchamos, Jorge? Bueno, digo en principio que, bueno, soy de Argentina, de Buenos Aires, estoy casado, tengo 2 hijas. Eh, Comencé a escribir hace muchos años. Tengo 4 textos de distintas editoriales, argentinas, que son, por ejemplo, San Pablo, Guadalupe, Tau del Sur, y algunos cuentos para construir la esperanza de San Pablo. Y en los últimos años me encontré con una nueva posibilidad, que es la escritura de las microficciones, que están en la base de mi historia de crónicas paranormales, y después voy a contar un poquito más en qué consiste. Y además agrego el último dato: me gusta leer textos largos. Muy bien, ya van los 4. Ya están los 4. Ya, 3 verdades y una mentira. Bueno, pues invitamos a que participen, dejando aquí en los comentarios, pues, ¿cuál creen que es la mentira de Jorge? Bueno, Jorge, háblanos un poco de ti. Jorge, el hombre. Queremos conocer a Jorge. ¿Qué nos puedes Y decir? bueno, yo soy profesor de filosofía, también soy profesor de teología. Por la teología desarrollé una rama que es la parte de ética social, y por filosofía desarrollé la parte de educación. Hice una licenciatura en educación, una especialidad en ética social, y después hice una maestría en orientación familiar en un instituto que depende de la Universidad Lateranense de Roma, y que tenía su base en ese momento, en el año 94, en México, en el Instituto Juan Pablo II. Eran otras épocas, con otras posibilidades de internet, así que fue bastante duro. Trabajé muchos años en un ministerio muy difícil, que es el Ministerio de Seguridad. Ahí tuve una carrera donde tuve la oportunidad de tener capacitación nacional e internacional. Estuve en San Diego, en Denver, la Agencia Española de Cooperación Internacional, haciendo una rama que se llama análisis del delito. Es decir, que soy analista del delito acreditado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para América. Terminé de trabajar mis años allí, mi carrera duró 33 años y me retiré, me jubilé en ese trabajo. Y después me dediqué al asesoramiento educativo. Actualmente trabajo en lo que se llama la Junta Regional de Educación de Escuelas Privadas Católicas, se llama JUREC aquí, y hago asesoramiento educativo. Después de haber hecho otras cosas. Ahora ya estoy un poco más tranquilo por mi edad, me dediqué un poco más a descansar y a escribir, Ya que es lo escribir, que más más me que gusta nada. hacer. Bueno, ya conté que soy casado, tengo 2 hijas, así que en lo Sí, sí, personal sí. eso es un poco lo que puedo Sí. contarte. Sí, ya nos hablaste ya pues del ámbito profesional, ¿no? Maestro de filosofía, teología, como que por ahí viene la inclinación, ¿no? Del libro. Y lo que te iba a preguntar, pues yo creo que ya no lo respondiste tan bien. ¿Cuándo surge la inquietud de escribir? Yo me imagino que ya tienes bastante tiempo, ¿no? Que iniciaste en
Y pienso que es un poco una tendencia así. Mira, voy a decir algo curioso. A ver, por ahí algunos compañeros escritores no lo van a compartir, pero mi idea es decir, ¿en qué consiste la inspiración? En mi caso consiste en el hecho de escribir cuando creo que no pierdo el tiempo. Es decir, ¿cuándo me dan ganas de escribir? Cuando me siento y digo, esto es lo mejor que puedo estar haciendo hoy. Aunque hay días que me siento y digo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué no hago otra Ujú. cosa más importante? Bueno, ese día perdí la Ajá, inspiración. Bueno, la inspiración en mí consiste en eso, no consiste en que venga nada extraño, sino en tener ese saber que estoy haciendo algo importante. Bueno, así eso me es. ha pasado quizás por mi formación educativa, la necesidad de Ajá, contar cosas que puedan servir. Porque una de las características esenciales que va a tener incluso Crónicas Paranormales es la idea de dejar un trasfondo de discusión social, ético, quizás dejar unas dudas, ¿no? Que lo más importante, toda la perspectiva filosófica, una de las causas que impulsan a filosofar es la duda. En sí, realidad son tres. Es el asombro ante una situación inesperada, la duda, y después una tercera opción que incorpora un psiquiatra profundo, eh, Carl Jasper, que es la conciencia de las situaciones límites. Quizás eso es lo que emparejó mi deseo de escribir con mi carrera en el Ministerio de Seguridad, ¿no? Porque uno ve situaciones límites y eso te lleva a pensar sobre el fondo de la cuestión, las razones de las cosas que están al final de todo. Un poco mis textos tratan de impulsar a esto, ¿no? sí. Quizás esa ansiedad educativa hizo que intente volcar a través de distintas maneras, ¿verdad? Ahora elegí la microficción quizás de suspenso, del terror, porque me parece que es un género muy leído. Y quizás Sí. sirve como vehículo para contar otras cosas también muy importantes, más que la simpleza del dato de terror o de suspenso. Me parece que es un buen vehículo. ¿Agrego Sí. algo más o hablo mucho? ¿Te agrego? No, no, tú habla, es tu espacio Agrego porque algo que quizás siéntete libre. a mis Habla. compañeros escritores quizás les sirve saber que, bueno, muchos lo saben ya, que la mayor parte de las encuestas, cuando se pregunta qué le gusta leer a la gente, y generalmente un 70% está inclinado a cuestiones de suspenso, de terror y policiales. Después vienen las de amor, digamos, las históricas, quizás las autobiografías, pero este es un género muy, muy, muy visto, incluso ustedes lo saben en el cine. No necesita tener mucha Sí. calidad para que tenga una explosión cinematográfica importante. No son de mucha calidad, realmente algunas no tienen nada de calidad. Pero Ujú. bueno, entonces quizás pensé que este ámbito podría ser una linda oportunidad para introducir algunos conceptos que pueden llevarnos a repensar cosas. Fíjate que ahora que comentas eso de las encuestas, yo voy a hablar por mí, ¿no? Aquí en mi casa somos fan de terror. Nos encanta. Y tengo un niño de 13 años, o sea, chico, pero siempre es como que nuestro momento. Si no está Está bien. jugando al Xbox o algo, ya cuando terminó sus tareas, ¿no? Escolares. Pero así de que llego y le comento, oye, ya deja ese juego, ya tienes bastante tiempo. Y ya lo que me propone, bueno, vamos a ver terror. ¿Y dónde? Pues YouTube, los videos de YouTube, que suelen ser a veces hasta falsos, ¿no? Sí, Pero sí, sí. sí, Sí. pero pues Eh, dime. no, no, digo que en Microficciones de la Pandemia y otras revelaciones, que es mi texto anterior, es un ebook, hay una microhistoria donde dice que una persona entró a un lugar, vio a su enemigo, le disparó le disparó una vez y no logró matarlo, entonces termina muerta esa persona. Cuando termino ese relato, en la segunda parte, en el final, dice que en realidad se dio cuenta que tenía una vida más en su juego, porque era un Oh, juego con de el video, videojuego. y que aprendió lo siguiente para contarle a sus amiguitos de quinto grado. Aprendió que para asesinar hay que hacerlo con más de un disparo. Wow, interesante. Deja ese pensamiento, deja esa idea. Porque es cierto, Sí, es decir, en realidad me sucedió que viendo jugar a un chico me dijo, no, no, una vez no le dispare, dispárale dos veces porque si no se recupera y te daña. Entonces está basado en un hecho real, mucho real. ¿eh? En un hecho Fíjate. real que los niños aprenden. Ay, no, Bueno, los niños de ahora puro juego. ¿Y qué nos puedes decir del libro, ¿no? Del que dice microficciones. sí. Bueno, mira, la Háblanos un microficción poco. es un nuevo género literario que aprendí a apreciar también desde las publicaciones del doctor Laura Zavala, el mexicano,
y de otros autores como Lanma Movic, Ana María Yuba en Argentina, Violeta Rojo, quienes explican que la microficción, voy a decirlo de este modo para no usar términos técnicos, es una especie de paraguas donde debajo de ella se ponen distintos tipos de textos breves, que van desde greguerías hasta haikus, que son esa poesía japonesa con 5, 7 y 5 sílabas. Yo suelo escribir haikus, pero es otro tema. Ah, mira, qué interesante. Y quiero decir que, bueno, bajo ese paraguas, ¿y qué otras modalidades hay debajo de la concepción de microficción? Bueno, así están también los microrelatos y los microcuentos. Hay otras, solo me estoy tratando de ser conciso. La diferencia del microrelato y el microcuento está en el final. El microcuento tiene por característica fundamental tener las tres partes del cuento tradicional. Ajá. Es decir, tiene que tener una introducción, un desarrollo y un final, el final. un desenlace, ¿verdad? Bueno, los mini cuentos, ahora os voy a contar, que integran Crónicas Paranormales, tienen esta estructura. Para hacer un mini cuento debe responder a estas características, pero con una cuestión básica fundamental, que es la brevedad. El mini cuento tradicional supera las 4.000, 5.000 palabras. En la microficción mini cuento no superamos las 300 palabras. Oh, muy interesante. Tenemos mini cuentos de 200 palabras, como por ejemplo yo escribí en Microficciones de la Pandemia y otras revelaciones, y aquí, en Crónicas Paranormales, los mini cuentos tienen hasta 300. Tienen menos de 300 algunos, pero hasta 300 palabras. Es decir, ocupan una carilla o quizás menos de cada la historia. ¿Qué característica tiene Crónicas Paranormales? Que está compuesta, es una micronovela. La micronovela es un nuevo género literario que no consiste en una novela breve. Micronovelas ya existían, es decir, mejor dicho, novelas breves. Esas pequeñas novelas que a veces aparecían de Corín Tellado o de cowboys o que duraban unas pocas páginas, 60 páginas, y era una historia completa. La micronovela no solo es una novela breve, sino que es una novela compuesta por microficciones. En mi caso, en la modalidad minicuento. Es decir, si bien existe un mismo contenido diegético en la historia, es decir, me refiero que tienen los mismos personajes, hay pluralidad de personajes, hay un tiempo correlativo, hay una historia que se va develando, hay, digamos, lugares comunes. Si bien tiene estas características que son propias de la novela tradicional, lo raro o lo extraño es que cada historia tiene sentido en sí misma. O sea, cada una de estas historias de 300 palabras yo la puedo leer separadamente, porque comienzan y terminan allí. En la novela tradicional, generalmente un capítulo deja enganchado para que siga el próximo, como en las series televisivas. Ajá. En cambio aquí, en la micronovela, si bien hay una continuidad de historias que todas tienen una relación final. Es lo que te quería preguntar. O sea, están como entrelazadas las historias. Correcto. Aunque cada una termina en sí misma. Ajá, o sea, como que son historias independientes, pero no dejan de estar unidas. O sea, como que hay un patrón o un hilo que las va entrelazando, así lo entiendo, ¿verdad? Has comprendido perfectamente. Ese hilo, ese patrón, es lo que caracteriza a la novela común y tradicional. La novela tradicional tiene una pluralidad de personajes, tiene un tiempo que se recorre, sea pasado, presente, futuro, no importa, tiene lugares comunes, tiene una historia que se va desenvolviendo. Bueno, aquí sucede lo mismo, pero con la distinción de que cada historia termina en sí misma, como bien lo dijiste. Esta es la novedad de la micronovela y lo que hace digamos, un género distinto a la novela tradicional. Muy Si el interesante. capítulo cierra, la micronovela debe ser breve. Por consiguiente, Crónicas Paranormales tiene 5 capítulos. Y en cada uno de esos capítulos tiene 7 historias. Wow. ¿Por qué 7 historias cada uno? Porque ese número también tiene un significado. En la historia de la humanidad, el número 7 es también un número con un significado teológico. Pero bueno, cuando lean la historia van a ver por qué. Tiene un simbolismo, bien. ¿No? Todo. Exacto, exacto. A ver. Mira, lo que caracteriza... Sí, contame, pregúntame. No, dime, termina. No, yo decía que lo que caracteriza a la microficción es no solamente la brevedad, sino sobre todo la elipsis, es decir, y la hipertextualidad y la participación del lector. Son como esos 3, 4 aspectos.
El análisis me refiero al análisis literario, es decir, lo que el escritor no pone porque supone que el lector lo sabe. Por lo tanto, de ahí que aporta a la brevedad, en esa brevedad ser lo suficientemente claro para que el lector pueda completar con su lectura lo que a él le falta. Ujú. La hipertextualidad que lo refiere a otros textos y que además a veces utiliza del prototipo, es decir, utilizás nombres de personas que no necesitas explicar. Si yo pongo la palabra Jesús o la Biblia dice, no necesito explicar qué es esto, porque todos Así es. sabemos por hipertextualidad en qué consiste la del texto, de la Biblia. Ujú. Y después también tiene el carácter proteico, es decir, va cambiando de género y de forma, también algunos lo llaman hibrideza eso, que permite adaptar el cuento incluso en forma de informe policial o en forma de una carta, y también va a ser parte de una microficción si tiene la estructura básica del minicuento. Entonces, un poco Muy estas interesante. características tienen todas las microficciones y en Crónicas Paranormales también están. Muy interesante. Bueno, Jorge, me gustaría que nos dieras una breve reseña de Crónicas Paranormales. Bueno, muy bien. En Crónicas Paranormales participa un equipo de investigación especial en estos hechos, que es creado al efecto. Quiero aclararte algo. Hay muchos datos reales, pero también está lo que Borges y Bioy Casares llaman incrustaciones. ¿Qué son las incrustaciones? Son datos reales que están en el texto, pero con un final o con un contexto que no es real. O sea que por aparecer un dato que es real parece cierto, pero en realidad la historia después es una ficción. Eso lo usa muchísimo Borges, Wow. cuando cita autores, personalidades, espacios, lugares, que es cierto que existieron, pero no ese personaje. Bueno, la incrustación es muy importante en la microficción, porque como hay que escribir breve y hay que generar veracidad, a veces hay que poner algún dato que parece cierto. Sí. ¿Eh? Si yo te digo, por ejemplo, para darte un ejemplo concreto, en el capítulo 2, en el texto que se llama Íncubo, habla de un cuadro de Fuchile, Fuseli, que es Henry Fuseli es un pintor suizo que pintó realmente un cuadro que se llama Incubus. Incubus. Incubus es en la tradición un demonio que se personifica para las personas que mienten, etcétera, bueno, y captura almas para el demonio. Bueno, ese dato es real, que existe la pintura de Fuseli. Después todo lo que sucede con respecto a la pintura no, pero sí hay una incrustación de un hecho real que cuando lo busquen por internet pueden encontrar que esa pintura Wow. existe. Bueno, y así hay otros datos que están en la realidad utilizando. Por ejemplo, en el capítulo primero, que se llama El comienzo, la figura de Abrahel. Abrahel es una imagen que aparece allí, que lleva a constituir una secta que sigue a este demonio, y Abrahel realmente en la tradición popular existe, si lo googlean van a encontrar, se trata de un tipo de divinidad demoníaca, digamos. Quiero decirles, estas historias las constituye un juez juntamente con un psiquiatra que trata problemáticas profundas, se da cuenta que puede constituir un grupo para tratar fenómenos especiales. ¿Por qué hace esto el juez? Porque él también vivió una experiencia paranormal, que van a encontrar en el libro. ¿Y por qué son convocados estos 4 personajes? Alguno de ellos no va a vivir para siempre en el texto, otros van a ser reemplazados, pero ¿por qué estos personajes? Porque también hay un sentido por el cual fueron convocados ellos que están en el texto. Por lo tanto, se va a tratar de vivir estas 4 personas, van a tratar de vivir durante distintos procesos la intervención ante un hecho delictivo, generalmente es un homicidio, un Ujú. crimen, un crimen donde aparece un hecho paranormal, por lo cual es necesario que intervengan ellos. Cuando digo un hecho paranormal, quiero decir un hecho que supera, en principio, las posibilidades racionales de explicación. En general, uno dice, ¿por qué esto no puede suceder? Por otro lado, me gustaría dejar en claro 2 cosas. En principio, el fundamento filosófico, es decir, todos los hechos, como todo el mal que sucede en la vida, tiene una racionalidad detrás, porque es hecho por personas. Cuando digo una racionalidad, quiero decir que la gente cuando hace el mal busca algo detrás. Quizás su propio provecho, quizás busca hacerse conocer más, quizás busca destacarse de los demás, y lo hace por malos caminos. Pero hay una racionalidad detrás, que se hace con conciencia y libertad.
La conciencia y la libertad la busca también, digamos, la justicia cuando juzga un delito, ¿viste? Se fijan si, yo digo viste, que es un término argentino. Sí, Lo voy a decir muchas veces porque es mi no te muletilla. preocupes. Bueno, la justicia también busca la racionalidad y la voluntad, porque es la forma de que un delito sea imputable a una persona. Si la persona no sabe lo que hizo o está fuera de su razón, es inimputable. Por lo tanto, digamos, la racionalidad siempre está detrás. Y de los malos actos también. Un acto es moralmente malo cuando se hace con conciencia y libertad, cuando sabemos que lo que está haciendo está mal y nadie nos impulsa a hacerlo ni nos coacciona, ni física ni psicológicamente. Bueno, esta estructura está detrás de cada uno de los cuentos. Esa especie de racionalidad. Esto es lo primero que quiero decir, voy a decir otra cosa más. Bueno, esta es la racionalidad. Esa racionalidad es muy común en los cuentos de Chesterton, que a mí me encanta. Los cuentos de Paz de Brau, que he leído mucho, tienen siempre esa racionalidad media demoníaca detrás que explica por qué sucede, pero bueno, no tiene nada que ver con ese gran autor esto, pero sí quiero decir que hay una racionalidad detrás. Ok. Por otro lado, Ujú. sí, No, dime, no sé dime. si querías preguntarme algo, no, No, de esta. te quería como recalcar. Entonces, en Crónicas Paranormales está basado en hechos, en ficción, pero también en hechos reales. Sí, sí, Es sí. lo que... Exacto, hay una mezcla de una base real sobre la ficcionalidad del hecho. La segunda cuestión que es interesante tener en cuenta, por lo menos que yo quiero, no sé si sucederá con el lector, porque como dije antes, en el mini cuento hay una característica esencial, y es que el lector completa con su lectura la intención del escritor. Es decir, debe haber una participación activa del lector, que tiene que delucidar al final, en el silencio que produce el final, como dice Brasca, buscar un poco qué fue lo que sucedió. Y más cuando el final es epifánico, quizás sorpresivo, tiene una Ujú. vuelta de tuerca. Bien. La segunda cosa que quiero decir es que también traté de que las cuestiones paranormales también tengan no solo una racionalidad, porque está hecha por hombres, el mal, sino que además tengan un fundamento teológico. Quiero decir con esto que, por ejemplo, cuando el personaje del comienzo en Abrahel dice, no me habían dicho desde chico que no debería acercarme al mal, porque el mal actúa cuando uno se acerca. Este es un principio bíblico, que dice que el mal solo hace daño cuando uno acepta consciente de acercarse a él. Cuando uno empieza de a poco a consentir el mal, después no saben qué termina. Pero en realidad hay una decisión voluntaria de la persona en acercarse. Cuando estos principios teológicos subyacen detrás, siempre hay una responsabilidad detrás en la acción por la libre elección de las personas o por buscar otros fines. Es decir, que hay un fundamento filosófico-teológico también detrás de cada hecho paranormal. Fíjate Quizás, que sí, sí, tenía una pregunta, te iba a preguntar sobre eso, o sea, como tú como maestro de teología, sí, tengo entendido que es la rama que estudia lo que tiene que ver con la religión, ¿verdad? Todo. sí, después te aclaro un poco, sí. Así en líneas generales está bien. Sí, pero también tiene que ver con lo que estamos hablando, con los hechos paranormales. Sí, en realidad, por un lado, claro, la teología se ocupa del caso de la teología católica, cristiana, Ajá. estudia las verdades reveladas, no cualquier cosa, sino las verdades reveladas, para tratar de demostrar que éstas no constituyen un absurdo a la razón. Pero no demuestra el misterio, solo demuestra que estas cuestiones reveladas no son absurdas. ¿Y cómo lo demuestra? Utilizando herramientas filosóficas. Quiere decir, para ser teórico, teólogo en serio, hay que saber filosofía, Mm. en cualquiera de sus acepciones. Básicamente, una filosofía cristiana va a ser más fácil acceder al misterio. Es decir, que los verdaderos teólogos deben ser filósofos, o deben saber mucho de filosofía, el verdadero teólogo. Bueno, eso Ajá. por un lado de la teología. Por otro lado, el fenómeno paranormal puede deberse a cuestiones teológicas o cuestiones naturales humanas. Por ejemplo, todos sabemos que todo lo que conocemos, esto lo dice el psiquiatra en la primera parte, cuando explica por qué convoca al grupo. Dice, como todos ustedes saben, la realidad la conocemos a través de los sentidos, porque la vimos, la oímos, la gustamos, nos contaron, nos faltaba.
me falta un sentido. Bueno, lo vimos, los 5 sentidos. Pero también una forma de aprender la realidad, aprender con H, de tomarla, que es sin mediación de los sentidos, y es cuando hablamos de intuición. Las mujeres tienen una gran intuición. Los hombres somos medio cerrados en eso, pero las personas, viste, cuando mirás a alguien y decís, esto me parece buena persona, ¿no? Porque tenés una intuición, quiere decir que sin haberlo oído, sin haberlo, digamos, escuchado nada de él, haberlo sentido, haberlo visto, etcétera, tenés una comprensión del fenómeno. Ese conocimiento intuitivo existe también, pero no es muy común. Y un poco el hecho paranormal se basa en que algunos tienen esa posibilidad de conocer intuitivamente. Por ejemplo, de saber que algo sucederá sin haberlo visto. Ese como sexto sentido, ¿no? Exacto. Eso dice el psiquiatra, que se Sí. llama Martín Rodríguez, el personaje que convoca a los demás, y dice, es lo que todos llaman un sexto sentido. Bueno, Muy eso es del punto interesante. de vista, dentro del punto de vista humano, ¿está bien? No hay ningún misterio ni demonio. Pero también puede ser que ese fenómeno paranormal sea usado para el mal, y en eso uno puede entrar en contacto, querer, digamos, buscar otro tipo de beneficios que superan la racionalidad. Por ejemplo, querer que otro se muera, realizar algún rito para que a alguien le vaya mal. Y eso implica, no, o sea, eso no hace que la persona le vaya mal, pero hace que la persona que lo esté haciendo se enferme o empiece a tener conductas distintas porque se mete en el juego voluntario y libremente de lo malo. Y uno no Ujú. sabe dónde termina. Wow. Así que lo paranormal puede ser abordado de dos puntos de vista. O sea, lo paranormal concretamente desde el punto de vista racional. Y el aspecto teológico es quizás la vinculación que quieren tener con, con espíritus o cosas que superan el ámbito racional. Muy No sé si interesante. entendimos un poco la distinción. De lo paranormal abarca, digamos, esos dos aspectos. Todo Mirá, esto. dice Gabriel Marcel que en la vida hay problemas y enigmas que los resuelve la razón, pero también hay misterios que se viven. El misterio acontece en la vida y uno, después que pasó, piensa la racionalidad, a ver por qué pasó esto, pero pasa. Y lo piensa después que pasó. El misterio está presente en nuestra vida siempre. Imagínate vos hace 3 años atrás. ¿Tenías tu hijo? No sé. Sí, sí, Bueno, sí. ¿era igual que ahora? No, No, ¿viste? Porque la vida nos va presentando cosas increíbles que no podíamos imaginar. Yo nunca imaginé hace 2 años que iba a estar hablando contigo aquí, por ejemplo. Ni lo imaginé, sin embargo estoy. La vida tiene el misterio que acontece en la existencia. No exacto, quiero que entrar en nos el van debate de un problema. presentando, ¿no? ¿Eh? Sí. A ver, yo tengo una Bueno, pregunta. perdóname, para cerrar, el misterio está presente en Crónicas Paranormales. El Ajá. misterio, ese acontecimiento insólito que puede ocurrir en la vida, aparece en Crónicas Paranormales en cada uno de sus 35 acontecimientos que dan lugar a la historia, al minicuento. Wow, genial. Yo te quería preguntar, Jorge. Quiero saber si Jorge Ortiz ha vivido algún evento paranormal. No. En el sentido de que acá hablan las historias, no tengo ninguna habilidad de esas, ni No. tampoco lo he vivido. Pero sí he vivido acontecimientos misteriosos en mi vida, sí. Cosas que no esperaba y me sucedieron, y digo, esto me pasó por algo y no lo esperaba. Cosas lindas y cosas no tan lindas que han sucedido. Pero Ajá. ninguna de las perspectivas esta que estamos hablando, ¿verdad? No tengo ningún don en particular, nada. Básicamente, sí, pero sí me han pasado cosas muy bonitas que no sé por qué, y hay cosas también difíciles que me han sucedido y que he tenido que afrontar. Sin responsabilidad mía, pasan, acontecen en la vida. Ajá. Sí, porque, por ejemplo, acá en México es muy común, algo que se comenta mucho de que se le subió el muerto. Se le subió el muerto es como esa parte en la que estás dormido y no puedes, o sea, como que sientes a alguien pegado a ti que te está empujando y quieres gritar y no puedes, quieres Ah, sí, sí. rezar y no puedes, o sea, es algo paranormal, ¿no? Y que lo viven Sí, muchas no sé, personas. mira, creo que eso tiene una explicación muy racional, ¿verdad? Pero Ajá, suele suceder a menudo,
el hecho de que, digamos, uno tiene una experiencia que en principio la razón no puede explicar por qué, y después, cuando pasa, quizás le podemos encontrar un sentido. Porque los seres humanos tenemos por característica querer siempre encontrar una racionalidad detrás a lo que pasa. Y a veces las cosas pasan porque tienen que pasar, no porque haya una mente detrás que la esté pergeñando, ¿no? Pero bueno, sí, esa experiencia de sentir la presencia de otros, o la experiencia del sueño, es una experiencia Sí. bíblica muy interesante. Vos fíjate que la Biblia, no lo digo yo, de la Biblia judía, católica, Ajá. protestante, tiene el sueño como un vehículo de comunicación de Dios. Wow. Los sueños de José, los sueños de David, los sueños de María, cuando se dice que va a ser madre, José, que dice que sale a Egipto porque en un sueño le avisaron que iban a matar a todos los niños. Es decir, los sueños siempre es un vehículo de comunicación extraña de la vida. Y a Sí. veces son solo sueños. Y otras veces podrían quizás significar algo. No siempre, ¿eh? Porque uno Ujú. ya, porque hay sueños en los cuales puede significar algo, uno piensa que todos los sueños significan algo. Y no es así. Pero tiene un componente de misterio el sueño. A Un ver, componente de misterio. aclárame algo, tú como teólogo. Se supone que todo lo que está plasmado en la Biblia, todo que está escrita por profetas, todo fue por medio de sueños, ¿no? Todo el mensaje les llegó por medio de sueños. No. Hay sueños específicos Ah, contados en la Biblia, pero no es que todo sucedió por todo sueños. No, fue. no, no. No, el proceso de la revelación del punto de vista es un proceso complejo que ahora por ahí no voy a explicar. Pero me sirve para decirte que en Crónicas Paranormales a una persona le avisan por el sueño que va a suceder algo. Y eso ha ayudado a impedir un crimen, quizás, no lo sé, hay que leerlo. Ay, mira, En el muy capítulo bien. cuarto hay un sueño que es premonitorio. Hay dos sueños premonitorios en realidad durante todo el Ujú. recorrido. Utilizo también el vehículo de sueño porque es real que el sueño es misterioso también en la vida. Sí, mucha gente lo experimenta. He Sí, escuchado. sí, Bueno, Jorge, entonces tu libro es de 5 capítulos, ¿me comentas? sí. ¿Cuántas Sí, páginas tiene? y el libro, como es una micronovela, no podía extenderme en su cantidad, si no pasaría a ser un texto de microficciones extraño, largo. Así que tiene 60 páginas, simplemente. Y cada una de ellas va reproduciendo 35 historias distintas. Tiene una característica interesante. Está ilustrado cada una, Ah, el comienzo de cada capítulo. Las ilustraciones lo hizo, le mando un beso grande que me va a escuchar seguro, Carolina Madei, una ilustradora muy, ah, muy saludos, buena. Carolina. Sí, a Carolina, saludos. Que, bueno, ella se dedica a eso, a hacer ilustraciones, y le pedí que sean en blanco y negro y además a pulso, dibujadas por ella. Ahí está hay Ah, qué algunas bien. características que develan algo que está sucediendo en alguno de los 7 cuentos que tiene cada capítulo. Ok. Bueno, yo voy a poner aquí, voy a poner la portada de tu libro y me gustaría cuando ponga la portada de tu libro que tú nos leyeras algo, lo que te Bueno, parezca así más del texto. mental. Sí, lo tienes a la mano, ¿verdad? Sí, sí. Sí, entonces yo voy a poner la portada. Mientras está la portada, nos vas a leer algo. Bueno, acá les leo una parte de Incubo, que ya lo cité antes. Está en la página 24, pertenece al Ujú. capítulo 2, que es la renovación del mal, y dice así: cuando accedimos al lugar del hecho quedamos pasmados, impresionados por la escena inusualmente cruenta. Llevamos al detenido a declarar y secuestramos todos los elementos. No ofreció ninguna resistencia. El joven declaró: juro que comenzó como un desafío juvenil. ¿Quién puede temer semejante estupidez? Pensamos, y decidimos realizar el rito esa misma noche, expresó con la mirada perdida. Todo comenzó con esa pintura que llegó a nuestras manos, como regalo de un profesor de la facultad. Era una réplica de la pesadilla de Johann Fuseli. El cuadro describía un rito con un demonio llamado Incubus. Y continuó como hablando para sí mismo. Leo el último párrafo. Recuerdo que me habían enseñado de niño. El mal es como un león encadenado, lastima solo a quien se acerca. Y haciendo caso omiso a la advertencia nos acercamos.
El rito implicaba una invocación en esperanto, que había que repetir 3 veces. Boku, min, kaj, mi, estos, vi. Es esperanto real, quiero aclararles. Wow. Si ponen este texto en esperanto, van a encontrar esta traducción. Que significa, invócame y seré como tú. No puedo explicar exactamente por qué, pero luego de hacernos pequeños cortes para marcarnos con sangre la frente, perdimos el control y un atávico deseo espantoso nos poseyó. Lo dejo ahí. Sí, está bien. O si quieres para, compartirnos algo más, tú, para que sepan cómo termina. Y o quizás, dejarnos la intriga. ay, le dejo la intriga hasta ahí. Sí, Los también para poseyó un que... deseo atávico y bueno, ¿qué es lo que sucedió? Léanlo después. Y si querés, bueno, puedo hacer lo mismo con algún otro texto. Este texto es de una de las integrantes del equipo de investigación, es una mujer, Alejandra Rizán, y cuenta esto. Iluminados estamos. Cuando bajes del bus, por favor avísame, te voy a buscarte, había dicho el esposo de la teniente Alejandra Rizán, la única mujer que meses después formaría parte de nuestro equipo de investigación. Se trataba de una noche oscura, lluviosa y fría. La calle acumulaba charcos de aguas y barro, y no quiso molestarlo, así que decidió seguir sola esas 3 cuadras. A lo lejos distinguió una silueta. Aceleró el paso. Es mejor ir acompañada, pensó. Cuando estuvo cerca, vio que era una mujer. Al aproximarse, encendió una linterna y le advirtió. Tenga cuidado, hay una boca de tormenta abierta tapada por el agua. Ella se detuvo sorprendida. Hubiera pasado justo por allí. Muchas gracias. Tal vez me salvó la vida, le dijo. Esperé para advertirle mientras aguardaba a otra persona, le contestó la mujer. Reiterándole el agradecimiento, continuó caminando, Rizán. Por curiosidad giró para volver a verla, pero ya no estaba. En ese instante oyó un grito semiahogado entre los matorrales del descampado. ¿Qué pasa ahí?, exclamó Rizán, con voz estridente, al tiempo que extraía el arma que llevaba en la cintura. De la espesura salió corriendo un hombre encapuchado, dejando tirada a una joven que lloraba conmocionada. Wow. Mientras asistía a la víctima, vio el haz de luz de una linterna que le señalaba al malviviente por dónde debía huir, y siguiendo esa luz, desapareció, como si se lo hubiera tragado la tierra. Había caído en el pozo. Horas más tarde se encontraron su cuerpo en el desagüe del río. La joven víctima, rescatada, declaró haber visto desaparecer a su atacante, pero lamentó no haber observado, como sí lo había hecho la teniente Rizán, ninguna mujer, ningún haz de luz. La joven estaba convencida que había salvado su vida y la de Rizán, la ayuda de su madre, fallecida días atrás. Excelente, excelente, Jorge. Bueno, no sé, es otro que les dejo. Después continúa la historia, ¿verdad? Sí, Hasta pero aquí. hay que dejar la intriga para el lector, ¿no? Para que adquieran tu libro. Bueno, ya que tenemos aquí la portada Crónicas Paranormales, ¿qué nos puedes decir de tu portada? La portada, entre algunas que me ofreció la editorial, me gustó esa porque en realidad hay una crónica que se llama El Bosque, Ajá. donde sucede un hecho extraño en el bosque. Y ustedes saben que el bosque siempre es motivo de cosas extrañas. Y eso tiene un antecedente en la Edad Media. No sé si tengo tiempo, lo cuento, pero bueno. Sí, sí, No, comenta. no, digo que en la Edad Media los grandes señores estaban en castillos, ¿verdad? Y a su alrededor se nucleaba la gente pobre que vivía básicamente de los desperdicios, o de las obras que tenía el gran señor en su castillo. Estoy haciendo muy, muy rápido la historia. Y a los alrededores, en los bosques, estaban a quienes, que había bosques, los expulsaban de esas ciudades por haber robado, por haber cometido algún delito. Quiere decir que los excluidos vivían en los bosques. De modo tal que entrar al bosque para ir a otra ciudad era un peligro, porque estaba lleno de delincuentes, asesinos, digamos, los que eran expulsados de la ciudad o los que se escapaban de la ciudad. Ajá. Y de ese modo el bosque siempre fue un vehículo de oscuridad. O sea, entrar al bosque era entrar a un lugar donde no sabía. O sea, basado en un hecho real se crearon muchas historias. Fíjense que los cuentos de terror son todos para niños, Ujú. son todos medievales, y la mayor parte de las cosas suceden en los bosques. Caperucita del Lobo, Hansel y Gretel.
porque Sí, el bosque quedó como algo misterioso, ¿no? Uno sí. entra y no sabe lo que pasa. Ujú, muy cierto. Bueno, entonces ya voy a cambiar de cámara. Bueno, Así que en mi tapa está el bosque. Te digo que lo lean porque ahí sucede un acontecimiento muy extraño con 3 personas. sí, y muy acorde pues al tema todo, luego te causa la necesidad de leerlo. Muy buen libro, la verdad que debo leer este libro, Crónicas Paranormales, debe estar en mi biblioteca. Jorge, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Nos puedes compartir tus redes sociales? Sí, viste como ahora por una razón de espacio, estoy usando, tengo mi computadora de frente y estoy usando el celular, Ujú. y yo te las pasé, no sé si vos podés pasarlas después al grupo, Ah, sí, y ahí sí. las comparto. Sí, sí. Bueno, los invito primero en mi página, que lo van a ver ahí, Jorge Ortiz Riquel, es la mía, .com.ar, allí está, si quieren comprar el libro, ahí está dividido en Ujú, 2 partes, una para Argentina y otra para, la segunda parte está dirigida a las compras internacionales, que están en Amazon. ¿Puedo hacer una crítica aprovechando claro. acerca de Amazon? La crítica es la siguiente. Amazon, mi última publicación en conjunto, que la mitad del libro es mío, la otra mitad es de Ajá, 22 personas que forman parte de mi grupo, a los cuales los invito. También en el link está el grupo, que se llama ujú, Microsesiones para Entretener y como Recurso Educativo. Bueno, les decía que cuando publicamos un texto ahí lo pusimos al menor valor que podíamos, que el de Amazon es $4 y ujú, el ebook a $1. A nivel internacional, el ebook puede ser comprado a $1 en cualquier lugar, 0,99. Pero ¿qué pasa con el libro? Si yo lo pido desde Argentina, me salen los $4 más $26 para el envío. ujú. Quiere decir que hay lugares del mundo que nunca van a poder acceder al libro en papel, lamentablemente por el costo del envío. Por eso yo Este, dividí el mío en 2 partes. Una para Argentina, al cual le hago llegar el texto vía correo, pagando muy poco de envío, y otro para nivel internacional porque realmente yo enviarlo a otro país sale muy caro. Los cari- envíos son más caros, valen sí, 3 veces más el que un libro. libro. Claro, y Amazon tiene esta dificultad para algunos países de Sudamérica. No tiene mercado directo en el país y entonces deben enviarlo de otro lugar, lo que hace imposible acceder a un texto. Por eso Amazon es privativo para la gente de Sudamérica, lamentablemente. Lamentablemente, pero así es. Sí. Así que bueno, allí van a encontrar el link en mi página. También los invito a suscribirse al grupo. Ahí les dejé mi mail. Si alguno quiere hacerme un comentario acerca de las crónicas, que en su introducción tiene un texto de Ronnie Vázquez, que es un especialista en microficción y que le pedí permiso para poner el texto de micronovela de él, sobre qué es una micronovela. En la introducción dice, muy cortito todo, ¿no? Dice que es una Ujú, micronovela escrita por Ronnie Vázquez. Así que cualquier cosa que vean y que les guste y que quieran comentarle, bienvenido. Ahí están mis redes. claro, gracias. ¿Mm? Y Perfecto, el que Jorge. necesita, Y bueno, para finalizar, sí. ¿qué te gustaría comentar? ¿Qué te gustaría aportarnos ya para finalizar la entrevista? Para finalizar, les quiero agradecer primero a ustedes y a Jordi, que me dio la oportunidad de contactarme contigo, de conocerte y de poder hacer esta entrevista en la página de ustedes tan importante. Que voy a compartir en mi grupo Ah, para que todos gracias. pues, los conozcan y se relacionen con ustedes. Agradecerles, lo primero es agradecimiento. Lo segundo también es un agradecimiento a los lectores. Ya han comprado varios Crónicas Paranormales, he Muy recibido unas bien. críticas en Google Books, hay más de 50 críticas positivas en Google Books, así que estoy muy contento y espero que a ustedes les guste y les sea un elemento más. Cierro con esto. La microficción Perfecto. es un excelente recurso educativo, porque te puede remitir un texto breve a los jóvenes que no están acostumbrados en la posmodernidad a leer mucho, a un texto más complejo, o a introducirlo al maestro que desarrolle un texto más complejo. Yo en este momento tengo una editorial, Guadalupe, una editorial argentina, un texto que es la microficción como recurso educativo. Y hay más de 80 microficciones que remiten a historias vinculadas con la literatura, con el arte, con la religión, con la ciencia. Pequeños microrelatos que terminan cuando uno conoce el texto original. Algún día quizás te leo algunas si querés, por ejemplo, cómo se hace para remitir de una microficción que habla de Sí, algo vinculado. Así que también es una buena idea para los que son docentes y están viendo o no, digamos, entrar en el grupo y ver o leer para saber cómo puede ser utilizada como recurso educativo. claro que sí, pues hay que entrar a tu grupo, Jorge.
Y pues estamos muy agradecidos de tenerte aquí con nosotros. La verdad que Crónicas Paranormales es un libro que, como yo lo acabo de mencionar, tengo que leer, tengo que tenerlo, y pues los invito a todos a adquirirlo. Ya Bueno, Jorge ya nos dio su página. Cuando la entrevista se suba, pues ahí va a estar el link, va a estar todo. Y gracias. en nombre de Comunidad Tus Relatos, muchas gracias, Jorge Ortiz. Gracias Gracias a por ustedes. tu tiempo, Gracias. gracias Y gracias por la tarea que realiza Jordi. Voluntariamente, como vos, ustedes, todos ustedes realizan una tarea muy importante para los escritores nuevos y la verdad que lo hacen gratuitamente y es algo que es una obra de bien que hay que destacar. Ay, qué lindas palabras. Pues muchas gracias, Jorge. Bueno, pues aquí nos vamos a despedir con la portada de tu libro. Pues muchas gracias por acompañarnos en este espacio en Comunidad Tus Relatos. Mi nombre es Anabel León, saludando desde México. Gracias.